En la segunda mitad de los años 60 ingresé a investigaciones con tan buena suerte que fue designado a la Brigada de Homicidio, que era en aquellos tiempos el top que procedía a investigaciones. Éramos alrededor de unos 30 funcionarios, que estamos repartidos en 4 grupos, comandados por un inspector cada grupo. Bueno, cada grupo, obviamente cada uno tenía que ser guardia. Guardia significaba estar 24 horas atento a cualquier. Recibíamos una llamada, usualmente carabinero, donde nos decía que en tal parte había aparecido un cadáver, ya sea por homicidio o suicidio, y teníamos que partir con el planimetrista y con el fotógrafo al sitio suceso. Sitio suceso era el lugar donde estaba el cadáver. Había que investigar los alrededores, la ubicación del cadáver, examinarlo. Que usualmente el examen era efectuado por los detectives. Muy pocas ocasiones, en los 4 o 5 años que estuve, fue algún médico a hacer el reconocimiento del cadáver, puesto que era un par de médicos para toda la población de Santiago. Pues bien, nosotros nos especializábamos en eso, examinábamos los cadáveres, le dábamos una presunta causa del homicidio. De los suicidios no había mucho que decir. Ahora bien, las condiciones en las cuales trabajó eran miserables, comparadas, digamos, con las de ahora. Al sitio de suceso íbamos 2 detectives, uno más antiguo y un nuevo, más el planimetrista, que era el tipo que hacía el dibujo, y el fotógrafo, obviamente. Esto en una de las 2 patrulleras que poseía la Brigada de Homicidio. No había tanto crimen como ahora, pero igual habían bastantes suicidios, diría yo, que también eran examinados. Las condiciones miserables se manifestaban en que no teníamos guantes, teníamos que examinar a mano, no teníamos guantes, ningún método científico de investigación. Eran condiciones paupérrimas. A veces no teníamos patrullera para los sucesos, que tenían que esperar que llegara porque el comisario de turno andaba seguramente la patrullera en otro lado. Pues bien, así funcionaba a fines de los 60, creo que los 70, y hubo un cambio después del golpe, donde investigaciones fue asimilada por las Fuerzas Armadas y se le empezaron a dar más elementos a todo el personal. Pero era así. Ahora, junto con, ya fuera del trabajo, la mayoría de los tiras, sobre todo los jóvenes, visitábamos muchos prostíbulos. Uno por razones de trabajo, porque algún dato que algún delincuente que andábamos buscando frecuentaba mucho algún tugurio de las calles Maipú, Emiliano y Figueroa, la calle San Martín, que eran los lugares donde se congregaban la mayoría de los prostíbulos. Nos decían, qué sé yo, el chico Lucho anda por ahí por San Camilo, anda en la casa de tal. O sea, nosotros íbamos un poco con el pretexto de encontrarnos con el famoso chico Lucho. Y eso hacía que tuviésemos mucha relación con las prostitutas y con los dueños de las casas putas, con los cabrones. Y era un ambiente, creo que también, bueno, además han desaparecido los prostíbulos, por lo tanto ha desaparecido esa actividad que teníamos los tiras antiguos, ¿ya? Ser, como se llamaban en aquellos tiempos, puteros. Ahí, muy joven, yo ya empecé con ese tour, conocí muchísimos lugares, y la otra era participar de la bohemia santiaguina, que en ese tiempo era muy abundante. El centro de Santiago, había muchísimos restaurantes, muchísimos. En la calle Moneda habían varios, Huérfano habían varios, que desaparecieron
posteriormente. O sea, y yo cuando llego, ya el primer año de la escuela, yo ya venía con un bagaje más o menos. O sea, no llegué como la mayoría de los que llegaban a la escuela de investigación, que venían del liceo, y a pesar de muchos es de Santiago, aunque la mayoría eran de afuera, pero los santiaguinos no, no conocían estos lugares, porque eran cabros que no, del liceo no conocían el Che Sanri, por ejemplo, y la mayoría vivían por decirlo así, cerca del centro de Santiago, como toda la gente. No había un gallo, nadie era de Quilicura, no, todo eso. Recoleta, por ahí. Y habían tiras que eran famosos porque estaban en la noche y tenían datos, ellos eran tiras de datos. No quería tener un dato, iba y hablaba con esos tiras que estaban siempre en la noche, algún dato de algún delincuente de alguna población, y eso motivaba que pudiésemos obtener algunos resultados en alguna diligencia. Era así en el tiempo, parece una época muy romántica, pero era muy dura, sobre todo para los recién ingresados como, como en el caso mío, que Pascua, Año Nuevo adentro, 18 de septiembre adentro, muy duro. Eso fue que al cabo de un tiempo ya me enamoré, una niña que no estaba de acuerdo con mi trabajo, y renuncié a esa entretenidísima labor como fue haber sido detective de la Brigada de Homicidios. Hecho importante que participé fue el crimen del Rey de los Zapallos en Maipú, que fue notoriamente publicitado. Tengo fotos en los diarios de la época, que era una banda de cuatreros, quizás la última banda de cuatreros que mataron al rey, el rey de los Zapallos de Maipú. Eso fue, que fue una diligencia que duró como 4 días por los alrededores de Maipú, que era campo en esos tiempos. Y logramos dar con todos los integrantes, y fue muchísimo. Ese, digamos, es el acontecimiento más importante que tuve como policía. Año 68. Si alguien quiere buscar en los diarios de la época. El Rey del Zapallo. Y eso respecto a mi paso por investigaciones, que en esos tiempos no contaba con ningún recurso, en todas las áreas. Importante, se obtenían resultados. ¿Por qué? Ahí viene la parte fea del asunto. Mi padre fue funcionario de investigaciones, y ya de sus tiempos, que ingresó en la década de los 30, principios de los 30, y durante toda su época, por él nos enterábamos de que los detenidos se les flagelaba, se les sometía a torturas. Antiguamente era la palomita, que era tirarle agua por la nariz, y el tipo se ahogaba, y era agua con sal, así que se le abrían las venas, que era muy... se les colgaba el colgamiento, que era otro método usado por los tiros antiguos. El que yo ya, más moderno, yo conocí la famosa máquina. Y los delincuentes decían: jefe, no me maquiné, por favor le cuento todo, pero no me maquiné. Que era una máquina que usaban los teléfonos de la época, que desaparecieron, que funcionaban con un volt, al darle vuelta a la manilla, generaba una carga eléctrica de unos 3-4 volts. Eso se le agregaban unos cordones, y esos cordones se le aplicaba al detenido en los órganos sexuales y se empezaba a dar, bueno,
Y el tipo, obviamente, que a todo esto estaba vendado, estaba con una mordaza en la boca, para no, la mayoría se mordía la lengua, mordaza, y tenía que avisar, mover la mano cuando quería decir algo. El que era culpable, usualmente, confesaba de inmediato. Y cómo el detective se daba cuenta que era él, porque él describía el sitio de suceso más o menos la misma, en condiciones parecidas o iguales a la que habíamos visto nosotros cuando llegábamos al sitio. Qué sé yo, el cadáver herido de tal forma, en tal posición. Pero es bajo tortura. Habían otros que bajo tortura confesaban cualquier tontera. Un robo chico, que una vez me robé en una billetera, en el mes, no sé, en la misma. Y esa tortura era muy fuerte. Pero yo desde que ingresé y vi la primera, me pareció parte del trabajo. O sea, uno internaliza eso como parte del trabajo, que al detenido, o a los detenidos, había que someterlo a esos apremios físicos para saber quién era. El drama estaba en que se le aplicaba a justos por inocentes y a veces a ninguno. Y práctica que también se prestaba mucho para los tipos sádicos, que le ponían corriente a cualquier hijo de vecino, sabiendo que no era era, bueno, ahí se producen esos desórdenes propios de las características psíquicas de cada funcionario. Eso quizá era lo más fuerte que había en el ejercicio del trabajo, que cualquier tira lo negaría, pero ya a esta altura de la vida, sobre todo después del golpe, que ya esa práctica se hizo habitual, no con fines policiales, sino con fines políticos. Esa parte que deseo enfatizar respecto al trabajo policial de aquellos tiempos. El uso de la tortura como método habitual, diario, para obtener confesión. Yo trabajaba en la casa, en el edificio central, en General Maquena, entre la calle Morandé y Amonategui, en el edificio que aún permanece ahí, que era un edificio que en su interior tenía muchísimas celdas, cientos de celdas, y en el piso, tercer piso, había piezas habilitadas para esta tortura. ¿Ya? Habilitadas me refiero que con la cama, con la máquina. La máquina se guardaba, no estaba nunca a la vista, se guardaba en un lugar X, porque de repente se hacían visitas de los juzgados frente a querellas por tortura, hacían visitas a tal parte y había que tener la máquina, se sacaba solamente para efectos de tortura. Y ahí se hacían, prácticamente no se escuchaban gritos, no eran salas de tortura de las películas, donde el tipo gritaba porque estaba con si bien le dolía, prácticamente no se escuchaban los gritos, porque estaban con una mordaza. Crímenes pasionales, que eran los más comunes en aquellos años, ¿no es cierto? El marido a la mujer al marido, temas por celo, lo más común. Crímenes también, no tanto, pero crímenes entre pandillas, entre delincuentes. ¿Ya? Básicamente eran los dos casos de crímenes entre delincuentes y crímenes pasionales. Bueno, y muchos suicidios, como siempre, en este país, muchos suicidios. Problema económico, la mayoría. La mayoría en problema económico. O también algunos casos de suicidio por temas de amor, por decirlo así. Alguna pareja que se mataban porque no los dejaban vivir juntos. Eran esos, ¿no? No era tanto, éramos pocos
Y en el resto del país había muy pocos. La brigada de homicidio tenía que actuar en casi todo el territorio, la de Santiago. Si había un homicidio en Curicó o en Talca, allá había que partir. Se enviaban tiras en comisión de servicio. Creo que después se instalaron en Concepción, brigada de homicidio, en Valparaíso, en las ciudades grandes. En un principio había que asistir a homicidio en todas partes. Suicidios no, suicidios eran vistos por las policías locales. ¿Mm? Eso era a grandes rasgos lo que... dos consideraciones. Una, que en ese tiempo se trabajaba en condiciones miserables y los sueldos eran también miserables. Había que usar, y eso yo creo que es connatural al trabajo del policía, a la coima. En ese tiempo se recibía mucha coima de los lanzas, porque era muy fácil conseguirse los lanzas, andaban todos en el centro. Había que pillar a uno y hacer un apunte con él, un apuntamiento, que era, ya, hoy día me tenéis que tener tanta plata. También teníamos que asistir a los crímenes o homicidios, como se llama. El crimen no es una palabra que se use en la terminología policial. Los homicidios que se producían en el interior de las cárceles. Las cárceles, sobre todo la cárcel pública que estaba en General Maquena, ahí los presos vivían en condiciones horrorosas, en unos cuartuchos oscurísimos, de haber sido de 1 metro por 3 metros, y ahí tenían unas literas, y ahí dormían, y un hoyo ahí para sus necesidades. Así que cuando ellos se mataban en forma también horrorosa, porque estaban llenos de odio, de rabia. Cuando me tocó asistir, realmente daba miedo, porque a uno lo hacían pasar por una fila donde encerraban por los lados a los presos. Y los presos estaban ahí, se veían con las caras de odio hacia los tiras, y los garabatos, nos tiraban escupos. Nosotros recordados siempre por una fila de gendarmes con fusil y todo, pero daba un poquito de miedo, porque y llegábamos a las celdas donde estaban usualmente eran tipos que eran muertos por arma blanca, obviamente, pero con cientos de puñaladas, hechos pedazos. Eso era fuerte. Además de fuerte, era ver el odio que había dentro de las cárceles, que eran miserables, condiciones inhumanas. Eso, si algún tira tenía alguna sensibilidad, ahí quedaba choqueado. Esas muertes eran eso, pero debo decir además que hay algo que esto ya es parte de la cosecha, que los tiras que flagelaban, así como flagelaba mi padre, eran tipos que llegaban a sus casas y algunos eran amantes, esposos y padres. No eran tipos anormales, monstruos, sino que naturalizaban el tema como parte del trabajo, que es algo que lo conversé después yo con el tema posterior, el tema del golpe y las torturas de los milicos, que también algunos naturalizaban ahí cuando ellos torturaban a los comunistas, que sea, a los políticos, que también eran tipos normales, no eran monstruos. Eso es algo que hay que considerar, ¿eh? No se creía que los tiras en ese tiempo eran tipos malos y que andaban... No, yo soy hijo de uno de ellos que no tenía nada de malo, yo. No, ni siquiera nos castigaba a nosotros. Eso es parte del enfoque personal que tengo yo acerca del tema de la tortura. Eso es, a grandes rasgos, mi paso por
por la PDI que le llaman ahora y la Brigada de Homicidio. La gloriosa BH. Después del 73 me tocó una vez, yo ya no estaba en investigación, pero me encontré con algunos tiras y me dijeron, vamos a salir, salgamos en la noche, bueno. Y salí con ellos. Fuimos a un prostíbulo que era muy famoso, que estaba por ahí, la calle Carmen, no sé. Y el tipo ya estaba cerrando, dice, ya no. Fíjate que me llegan micros de carabineros o de soldados. Micros. Me toman todo el pisco, bueno, no pagan ni uno. Ya no. Puto, ustedes los tiras caros llegan, se toman unos 10 de pisco, pero llegan de a 2, de 3. Pero estos compadres no, weón. Además que no me ayudan en nada, pues, weón. Lo que pasa es que los tiras, tú ayudabas a los, en cierto sentido. Si uno de ellos caía preso, los tratáis de ayudar, pues, weón. Si caía el preso Chico Lucho de San Camilo, yo lo iba a ayudar, pues, weón. Primero, si estaba preso, hablar con los tiras que lo habían tomado preso y que no le pegaran, pues, weón. No le iba a pegar al Chico Lucho, pues, weón. ¿No? O si llegaba alguna niña que trabajaba en un prostíbulo que te debía un favor, hay una protección. O por último ella decía, no, yo conozco al tira tanto. ¿Por qué no lo llama, por favor? Era eso, para que no le fueran a pegar, weón. O maquinearlo, weón. Y eso lo pagaba bien, pues el chico te lo pagaba bien.